buenas tardes, al punto ya de las 12 del mediodía, darles a todos la bienvenida a este panel virtual organizado por el MIT Sloan Management Review en colaboración con IDC, Economía Hoy, Factor Capital Humano y Gene Media. Pues el día de hoy me da un enorme gusto contar el día de hoy con tres panelistas que estoy seguro que realmente van a enriquecer mucho el debate relativo al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es que este tratado, bueno, responde a una necesidad de modernizar ciertas condiciones establecidas a mediados de los 90, obviamente relativos y referentes a cómo ha ido evolucionando el desarrollo, la industrialización, la tecnología y diversos factores que sirven como integradores entre estos grandes tres mercados que son México, Estados Unidos y Canadá, y que al final del día, aunque sean muy diferentes en ciertos ámbitos, tienen cierta interdependencia e interrelación que los hacen, obviamente, muy importantes, que estén completamente alineados en ciertos sectores e industrias. Si me lo permiten, me permito presentar a los panelistas del día de hoy. Empezamos con Ricardo Aguilar. Un gusto tenerte por aquí, Ricardo. Ricardo, quien es el economista en jefe de INVEX y que creo que nos podrá brindar un gran panorama sobre este nuevo tratado. Por otro lado, saludo con muchísimo gusto a Enrique Perret, quien está con nosotros, quien es el director de la US Mexico Foundation, quien obviamente tiene también una trayectoria muy interesante en torno a las relaciones de México-Estados Unidos, y estoy seguro que enriquecerá muchísimo. Particularmente me gustaría, Enrique, también tener el expertise de la inversión extranjera y cómo realmente se articula hoy en día en esta nueva realidad. Y por otro lado, saludar con mucho gusto a Guillermo Malpica, quien está como director ejecutivo de la American Chamber en Monterrey, en Nuevo León, y obviamente entendiendo que Nuevo León es la capital industrial de este país y que existe una interdependencia y una gran vinculación entre el mercado de Estados Unidos y México, pues es un gusto tenerte por aquí también, Guillermo. Si me lo permiten y para no estar dando rodeos, vamos a hacer esta charla muy amigable, la vamos a hacer muy dinámica, por favor no nos vamos a restringir a tiempos, y quiero obviamente empezar un poco de lo general a lo particular, por lo cual, si me lo permiten nuestros panelistas, pues con Ricardo, me gustaría empezar contigo, obviamente no solo por la posición que tienes, sino también por la trayectoria como economista y un poco también como estratega, entendiendo la relación entre México y Estados Unidos y esta interrelación entre estos dos grandes mercados, sin dejar atrás Canadá, obviamente como una parte muy, muy relevante. Quisiera ver cómo ves realmente la contribución de este tratado, de este nuevo tratado, no únicamente en el marco de dónde se encuentra México en su actual posición, digamos, 2019-2020, y ahora transitando hacia un 2021, pero con este factor que todo el mundo lo conocemos, quizá ya no nos extraña, pero ya estamos un poco cansados también de repetirlo, de la nueva normalidad. ¿Cómo se ve el marco de la economía de México en función a estas variables en el marco del tratado? Claro que sí, Rolando, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación para que podamos participar en este foro con personalidades tan distinguidas como ustedes. Y bueno, con relación a tu pregunta en concreto, pues sí, ahorita estamos viviendo una etapa de fuerte contracción económica. Definitivamente la caída que hemos visto en el Producto Interno Bruto, no solo de México, sino también de nuestro principal socio comercial, es un factor que ahorita afecta mucho las perspectivas para la economía mexicana hacia adelante. Incluso podemos ver que a pesar de la entrada del vigor del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, este llega el 1 de julio, justo cuando estamos terminando probablemente el que fue el trimestre de mayor contracción económica en la historia económica reciente del país. En ese sentido, pues estamos viendo que los flujos de comercio, incluso con Estados Unidos, que en el periodo enero-junio llegaban a un aproximado de 300,000 millones de dólares, ahorita rebasan apenas los 200,000 millones. Tenemos una afectación muy grande en la parte de comercio, que a pesar de que este tratado entra en vigor en este momento, pues los efectos definitivamente se verán más en el medio y largo plazo. Una cuestión muy importante
es la implementación de este tratado tan relevante y otra que empiece a surtir efectos inmediatos. Y definitivamente el tema de la pandemia podría retrasar los beneficios que veamos en la economía de México a raíz de este acuerdo. En particular, viéndolo un poco desde el punto de vista de los factores de la producción, podemos ver que este tratado aumenta prácticamente la productividad de todos los factores que integran esta función de producción de la economía. Considerando una economía sencilla con trabajo y capital, empezando por la parte de trabajo, vemos cómo este tratado pudo lograr una reforma laboral sustantiva que realmente beneficiara a los trabajadores. No nada más hemos visto un incremento en el salario mínimo que se paga en todo el país de forma muy relevante, como no se había visto en mucho tiempo. No nada más esto mexicano por su trabajo, que lo hace también más competitivo, relativamente hablando, con las contrapartes en el extranjero que producen bienes y servicios, bienes similares. En ese sentido, además del aumento en el salario mínimo, algo que este tratado beneficia al sector laboral es en esta reforma que permite a los trabajadores poder sindicalizarse, agremiarse en aquellas instituciones laborales que sean, u organizaciones que sean de su preferencia, que sea democratizado, que haya supervisión de contratos colectivos y estos sean aprobados por el gremio y también por los trabajadores. Todos estos beneficios definitivamente ayudan a que el trabajador pueda ser más productivo y evidentemente genere crecimiento. Es donde el tratado, el TEMEC, beneficia al trabajador. Ahora bien, sí estamos todavía muy rezagados en cuanto a los beneficios que reciben trabajadores de la misma zona económica de América del Norte. Definitivamente todavía hay mucho por hacer, sobre todo en la parte de acceso de salud y beneficios. No obstante, sí tenemos ahorita este nuevo tratado que ha definitivamente mejorado la productividad del trabajo, pero otra vez, esto será con el paso del tiempo. Con relación al capital, llama mucho la atención en el tema del TEMEC, las pequeñas y medianas empresas. La participación de estas en las cadenas de valor, de acuerdo con la última encuesta de NAPROCE del INEGI, revela que apenas el 5% de las pymes participa en cadenas globales de valor. Y de estas, y del total que no participa, casi el 95%, casi la mitad de estas no han participado por falta de información. Entonces, creemos que la mesa está puesta en la parte de las empresas para que puedan efectivamente ser partícipes de este nuevo impulso que se le brinda al comercio a través del tratado, pero sí es muy importante igual abrir todo el espectro de información para que sepan ellas hacia dónde van y sobre todo qué pueden tener a la mano. Muy importante, casi el 97% de las MIPYMES en el país son microempresas. Entonces también es muy relevante que este tratado permita abrir la puerta a las empresas que concentran aproximadamente el 73% de la fuerza laboral en México. De ser así, definitivamente habría un impulso muy importante en la parte de productividad del capital y también, pues bueno, definitivamente acceso a financiamiento y no necesariamente tiene que ser un cambio tecnológico, digamos, muy complejo para que empresas muy pequeñas puedan entrar. A veces desde sencillos temas como la organización en los procesos o incluso llevar bien la contabilidad puede dar brincos sustanciales en estas empresas. Es muy importante no nada más presentarles la información, sino llevarlas de la mano. Y finalmente, en la parte de tecnología, pues sí, definitivamente este tratado abre un espectro muy grande para la economía digital, para los derechos de propiedad intelectual, reforzamiento de la competitividad y demás factores que nos aumentan esta famosa A en la función de producción donde metemos el trabajo y el capital. De nuevo, y para concluir esta primera participación, sí consideramos que el Tratado de Libre Comercio tendrá beneficios muy importantes para el trabajo del capital de México y también para el cambio tecnológico que generarán crecimiento, pero de nuevo, debido a la situación en la que nos encontramos ahorita, esto podría ser más en el mediano plazo. Muchas gracias, Ricardo, te lo aprecio mucho y voy a recuperar de tu intervención algunos comentarios y algunos puntos que me gustaría poder, obviamente, jugar con ellos en la siguiente intervención y quizá puntualizar un poco más y así nos vamos jugando con estas preguntas si estás de acuerdo. Y por este medio también aprovecho pues para saludar a todos nuestros participantes del foro y comentarles que si llegan a tener alguna pregunta que quisieran compartir
con algunos de nuestros panelistas, pues obviamente con muchísimo gusto, aprovechando la plataforma de Zoom Webinar, pueden también escribirla y tendremos un espacio dedicado para preguntas y respuestas a fin de poder desahogar algunos de los puntos que tengan en consideración. Me gustaría seguir de lo macro, un poco de este gran brochazo que nos dio Ricardo, yo creo muy concreto en ciertos segmentos, y hablamos mucho de la productividad total de los factores y cómo esto realmente empieza a incidir y bajar en el entorno económico. Me gustaría tocar, Enrique, si me lo permites, un poco en tu intervención inicial, aprovechando un poco de aquello que pecamos por experiencias pasadas y vivenciales, un poco en torno a la inversión extranjera. Obviamente, entendiendo que México, en torno a la inversión extranjera y como motor de atracción derivado de sus ventajas competitivas, estructurales y en torno a la interdependencia y vinculación que se tienen entre los mercados, México sigue siendo un principal foco de atracción de inversión para Estados Unidos, o lo había sido siendo en el transcurso de años anteriores. ¿Cómo ves el tratado como un motor para habilitar los flujos de inversión extranjera? Y aquí un poco es verdadero o falso, ¿el tratado sirve y nos ayudará como motor para atracción? Y la segunda continuación de esto, siendo verdadero o falso, ¿es suficiente para poder obviamente reactivar y dar potencia a lo que México estaba viendo en cifras reportadas por la Secretaría de Economía y por los estados? Gracias, Rolando. Pues primero que nada, gracias por la invitación y un gusto, Ricardo, Guillermo, de encontrarme aquí con ustedes. Mira, el tema de inversión extranjera directa pues es multifactorial, ¿no? O sea, tienes que tener muchos elementos, todo lo que involucra la competitividad de un país para que seas atractivo, ¿no? Y también hay que salir a promocionar esa competitividad. Puedes tener la competitividad, pero nadie sabe que tienes esa competitividad, ¿no? Entonces, pues es multifactorial. Ahora, déjame partir para contestar tus dos preguntas muy concretas, Rolando. Déjame partir de los últimos 3 años. ¿Qué ha pasado con los últimos 3 años en donde el marco que nos ha regido, pues es la incertidumbre, ¿no? Ante la falta de un nuevo tratado y ante la amenaza del tratado viejo, del NAFTA, pues vivíamos en un mundo de incertidumbre. Eso, pues desde la campaña del ahora presidente Trump hasta pues, los primeros 3 años, hasta el 1 de julio, en donde se logra dar el paso de la implementación del USMCA. Entonces, ante el marco de incertidumbre, que es uno de estos principales factores para que un capitalista o una empresa o un board de directores o un consejo decida poner capital en otro país, pues la certidumbre es las reglas del juego. O sea, llamémosle a la certidumbre como las reglas del juego. Si yo no sé si mañana me van a cambiar las reglas, pasado mañana la relación entre México y Estados Unidos se va a ver afectada por una amenaza de aranceles o vaya, múltiples factores que han pasado los últimos 3 años, pues yo ahorita mejor me detengo y no hago esa inversión. En ese sentido, creo que el USMCA o el TEMEC da ahora una mayor certidumbre, ¿no? Ya está firmado por los presidentes, ya pasó por los congresos, por los senados y ahora pues ya se dio el paso a la implementación, ¿no? Eso me parece que trae certidumbre y permite que muchas empresas retomen su posición de buscar invertir en nuestro país, como también en Canadá y en el propio Estados Unidos. Ahora, vayamos ahora de lo que fue NAFTA para México a lo que puede ser USMCA para México, ¿no? NAFTA para México, si tomamos los 25 años de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, nos trajo alrededor de 230,000 millones de dólares tan solo de los Estados Unidos y de Canadá. Estamos hablando de las plantas de Ford, de Chrysler, de General Motors, de General Electric, todas estas megaproyectos y algunos pequeños, medianos proyectos, 230,000 millones de dólares en 2 décadas, un poquito más de 2 décadas. Es un mundo de dinero y es un mundo de trabajos, ¿no?
Pero digamos que eso ya se construyó, Rolando, ¿no? Ahora ya tenemos una base productiva automotriz muy fuerte, ¿no? Ya tenemos una base aeroespacial muy fuerte, eléctrica, electrónica muy fuerte, electrodomésticos muy fuerte, tecnologías de información. Entonces, ¿de dónde pudiera venir esos mismos montos de capital de inversión en los próximos años? Difícilmente va a venir de los mismos sectores, ¿no? Va a haber, sí, efectivamente, reinversiones. Ford acaba de anunciar una reinversión para producir un nuevo coche en Sonora. BRP, canadiense, acaba de hacer un anuncio de inversión en Ciudad Juárez para producir motos acuáticas, entre otros vehículos. Eran empresas que ya estaban en México, que están haciendo quizá algunos ajustes a sus líneas de ensamble, quizá nuevas inversiones, pero al final del día son reinversiones. La gran pregunta es si va a llegar inversión, si este USMCA trae consigo nuevos elementos, o más bien, la pregunta es si los cambios que se le hicieron al USMCA traen consigo potenciales nuevas inversiones, nuevas industrias. Estamos viendo, por un lado, que ha sido en los últimos años gran fuente de atracción de inversión las energías renovables. Pues estamos viendo que en ese sentido, y a la par del USMCA, el gobierno mexicano cambió las reglas. Y pues que no nos sorprenda que muchas empresas de energía eólica, energía solar, etcétera, pues hoy tomen una decisión de pausar sus inversiones. Aunque son inversiones de muy largo plazo, eso también hay que decirlo, Rolando. A veces pensamos que la inversión es para 1 o 5 años. Hay inversiones que llegan a México para los próximos 30 años. Inversión en minería, inversión evidentemente en hidrocarburos, inversión, vaya, en energías renovables, en el mismo sector automotriz, pues son inversiones que los consejos de las empresas están viendo para los próximos 20, 25 años. ¿Les afecta el tema político? Sí, evidentemente es un factor, pero saben que hay más allá de esta administración y que vendrán otras administraciones. Entonces, me parece que USMCA da certidumbre. Me parece que evidentemente y por múltiples temas que Ricardo mencionaba, pues la pandemia no ayuda al reducirse los flujos comerciales, que es lo que las plantas producen, pues evidentemente también se reduce la inversión. Ya no necesito invertir más para producir los bienes que hoy se están demandando, ¿no? Hoy se está probablemente se está produciendo 65% de los autos que producíamos el año pasado. Va hacia arriba, va creciendo la producción. Ojalá lleguemos al mismo nivel que estábamos, pero si no se necesitan tantos autos hoy producidos, pues ¿para qué invierto en nuevas plantas, ¿no? Esa es un poco la lógica. Yo espero que México sí seamos capaces y van a ser más, y aquí hay un punto bien relevante, Rolando, van a ser más los estados y las ciudades quienes al final del día son los que atraen la inversión. La inversión llega a una ciudad, llega a una localidad. Claro que está dentro de un estado y claro que está dentro de un país, pero es la ciudad, es Juárez, es Tijuana, es Monterrey, es Toluca, esas son las ciudades pues, que hoy están atrayendo inversión. Si quieres, ahorita continuamos con más de esto. No, te lo agradezco, Enrique. No solo voy a tomar unos de tus comentarios para hacer unas preguntas más picosas. Ahorita en la siguiente intervención, ya lo apunté, ahorita vas a ver por dónde viene la bala. Pero me diste, como dicen coloquialmente en inglés, you gave me the cue para irnos un poco hacia la intervención que nos va a hacer favor Guillermo, si nos puede compartir un poco. Y Guillermo, entendiendo no solo tu posición dentro de la American Chamber, sino, pues obviamente, lo que representa la American Chamber, dónde está situada, una zona que, pues ahora sí peco de conocer bastante bien, un servidor que también la conoce. Realmente lo que nos comentó Enrique y lo que nos comentó Ricardo, estas dos visiones que yo considero muy atinadas ambas,
¿cómo las ves y cómo se traduce en lo local, que es justo lo que Enrique comentaba? What's the local flavor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo realmente se aterriza esto en un Nuevo León, en un Monterrey? ¿Se está viendo el impacto? ¿Realmente estamos oscurecidos bajo una sombra de la pandemia que es temporal y saldrá? ¿Y existe realmente un andamiaje estructural para que las empresas que tienes ahorita representadas se vean realmente beneficiadas? ¿Cuál es esa visión desde lo local, Guillermo? Bueno, para que tengas una visión de lo local, está pasando el tren justamente ahorita que me toca hablar. Son de las cosas que suceden en estos webinars en casa. Pero primero que nada, gracias por la invitación y de verdad un gusto compartir panel con Enrique y con Ricardo. Yo creo que los comentarios que han hecho son muy, muy útiles para entender desde el punto de vista de las empresas de AmCham, de las empresas de AmCham, cuáles son los beneficios de este tratado, ¿no? Sin duda, yo creo que uno de los estados que más aprovecharon las disposiciones del Telecán fue el estado de Nuevo León y Monterrey por su posición geográfica, por la disposición de su empresariado, por las características muy particulares de la gente regia, ¿no? Y tengo un año de haber llegado a vivir y la verdad es una experiencia muy interesante conocer el ecosistema emprendedor y el ecosistema de negocios de Monterrey y de la zona metropolitana. Ha sido verdaderamente ilustrativo, después de haber vivido en la Ciudad de México y de haber vivido en las 3 capitales del NAFTA, ¿no? En años pasados. Creo que el sector empresarial tiene mucha claridad de los beneficios que trajo el NAFTA originalmente y de los beneficios que puede traer el TEMEC. Yo creo que, y a reserva de que nos podamos ir tema por tema o capítulo por capítulo o incluso disposición por disposición, el gran beneficio de tener un TEMEC es precisamente eso, que tenemos un tratado que le da continuidad a esta relación ya muy añeja entre socios comerciales de ambos lados de la frontera, ¿no? La certidumbre, si la podemos medir de alguna manera, la certidumbre que trae el saber que las reglas que estuvieron en vigor se mantienen, al menos en temas de aranceles, ¿no? Por ejemplo, que era uno de los grandes prioridades de la negociación, que saber que la desgravación arancelaria se respeta y que no echas marcha atrás en lo que ya tienes en el Telecán es un gran beneficio. Saber que tienes las reglas más o menos iguales en algunos de los temas fundamentales, incluso mejores reglas en algunos temas como medidas sanitarias y fitosanitarias o mayor cooperación entre reguladores para temas de normas técnicas y procedimientos y requisitos para esto que conocemos como las barreras no arancelarias. Yo creo que son también ganancia, ¿no? En cuanto a las disposiciones. Y más allá de eso, bueno, la posibilidad de tener un tratado con nuestro mayor socio comercial y de bajo ese tratado tener reglas del juego claras en caso de incumplimiento, ¿no? También hay que ver el tratado como un mecanismo alterno de solucionar los problemas que nos aquejan como agentes económicos todos los días, ¿no? Tenemos, por supuesto, en Estados Unidos y en México, pues mecanismos para revisar esas cosas con los reguladores, en los juzgados, ¿no? Pero también tener mecanismos de solución de diferencias dentro de un tratado internacional le da una fuerza relevante a México como país que recibe inversiones, que recibe oportunidades de negocio de otras regiones, ¿no? Entonces creo que en Monterrey traen la pila muy puesta en el tema comercial. La pandemia ha golpeado de una manera brutal, como todo el país, en la actividad económica. Nuevo León fue uno de los primeros estados que cerraron a la actividad económica, incluso antes de la instrucción federal, y tuvimos buenos números, ¿no? En cuanto a retención de los contagios por las primeras semanas. Eso permitió abrir de manera parcial y inmediatamente tuvimos que volver a echar marcha atrás en esas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una dinámica continua de aquí a que haya alguna solución más permanente a la pandemia, ir y venir de la actividad económica, y tenemos que acostumbrarnos a que esa va a ser la dinámica. ¿Qué hacemos? Pues lo que hicimos, por ejemplo, en AmCham, ¿no? En AmCham teníamos, no por casualidad tenemos 103 años, yo creo que hemos sabido adaptarnos a las diferentes condiciones, y en el caso de la pandemia nos fuimos a casa y prácticamente al día de hoy tenemos todos los servicios que
que podíamos tener presencialmente, incluso el networking y cosas que son muy face to face, ¿no? Que son muy presenciales, pues ya lo podemos hacer de una manera virtual, prácticamente sin perder nada de lo que hacíamos antes, ¿no? Incluso ganamos, ¿no? Porque ahora tenemos como AmCham Monterrey apertura a los contenidos y a los servicios de AmCham Ciudad de México y de Guadalajara, ¿no? Ahora estamos abiertos a nivel nacional en nuestra oferta de servicios, utilizando plataformas digitales. Yo creo que eso también son cosas que pueden hacer las empresas, ¿no? Utilizar las ventajas de la tecnología para, en la medida de lo posible, aminorar de alguna manera los efectos negativos del cierre a la actividad comercial, ¿no? Un tema fundamental que se ve en el empresariado neoleonés es la necesidad de seguir trabajando de una manera muy coordinada con las autoridades de México y de Estados Unidos para que las decisiones de política que tienen que ver con comercio estén alineadas, ¿no? Y no haya criterios diferentes a ambos lados de la frontera, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso de las actividades esenciales, ¿no? Que fue todo un tema en AmCham y seguramente en todo el empresariado mexicano, cómo trabajábamos con las autoridades para tratar de hacer, pues, de homologar las actividades que eran consideradas esenciales aquí y allá y no distorsionar las cadenas de suministro, ¿no? Ese tipo de ejemplos yo creo que son, nos dan mucha claridad de lo que se hace todos los días aquí con las empresas socias. No, pues te agradezco mucho, Guillermo. También recuperé 2 o 3 puntos bien importantes y obviamente omití, y esto fue a propósito, dar la larga trayectoria que han tenido Guillermo, Enrique y Ricardo en otros puestos. Ya irá saliendo un poquito a la luz también unos temas ahí que se vinculan con otros países donde quizá hayan tenido alguna interlocución para meternos a los temas más picosos. Tocando, para no dejar a Ricardo tanto tiempo, si me brinco con Enrique ahorita y empezamos la guerra, mejor voy a empezar ahorita con Ricardo. Ricardo, recupero una de Enrique que voy a meter ya, pero 3 temas que son vinculados al nuevo tratado, obviamente, o que inciden en el entorno económico y que están también muy a la expectativa de los mercados, de las industrias y obviamente de la reactivación económica en México. Remesas, motor para el desarrollo y en el marco del Telecán, ¿ventaja competitiva o no? Tipo de cambio, número 2. El tipo de cambio y la situación en la cual estamos, obviamente, abordando desde el marco del Telecán, cómo la previsión del tipo de cambio de aquí a un mediano o largo plazo puede llegar a tener impactos. Y finalmente, cruzando con Enrique, guerra arancelaria o mecanismos alternos no de solución, sino de generación de conflicto entre ambos países, entendiendo también un poco las vicisitudes de ambos liderazgos. Esto, ¿cómo lo ves en el marco de este tema? Claro que sí, Rolando, con mucho gusto. Con relación a tu primer punto, que son las remesas, y si esta representa realmente una ventaja competitiva para México, yo lo dividiría en 2. En primer lugar, definitivamente, el flujo tan elevado que tenemos de remesas de inmigrantes hacia México, incluso con el desempleo tan alto que ves en Estados Unidos, donde a pesar de que ahorita ya tenemos una creación como de 9 millones de empleos desde los meses más recientes, todavía tienes 21 millones que se cayeron en marzo y abril, por lo tanto tienes 12 millones de empleos todavía perdidos. Es realmente sorprendente cómo las remesas han estado aumentando hacia México. Y esto lo atribuimos en Invex a algunos factores, de hecho ya tuvimos la discusión, y estábamos viendo que por un lado, las remesas se dan en un entorno donde el gobierno ha dado estímulos a la mayoría de la población. Y en ese sentido, muchos han podido rescatar, o más bien no perder sus empleos, por un lado. Y por otro lado, estamos viendo también que los subsidios que se dieron directamente a las familias, para aquellos inmigrantes que ya están naturalizados y pueden acceder a estos, definitivamente les representa un colchón que pueden enviar a casa. Más aún, están viendo los inmigrantes en el exterior la situación que está atravesando México. En ese sentido también, además de contar probablemente con algún apoyo o beneficio por desempleo, un subsidio del gobierno norteamericano, también hay un factor de solidaridad en el cual las familias allá han estado aumentando los flujos que envían a familias acá que se encuentran en una crisis muy fuerte. Por ese lado,
definitivamente este flujo que además beneficia al tipo de cambio en el sentido que reduce la volatilidad, porque es un flujo muy importante que entra al país, por otro lado también nos demuestra un poco de desventaja en cuanto al tema laboral, ya que las familias aquí en México definitivamente están obteniendo muchos ingresos por esta parte porque probablemente no completen esos ingresos aquí en casa. Entonces, si lo quieres ver desde el punto de vista de flujos y estrictamente de un tema de capital, sí es una ventaja que nos estén dando tanta cantidad de dólares. Por otra parte, en cuanto al tema de productividad, yo creo que sí es bastante deficiente el hecho que pues, las remesas estén aumentando tanto, pues, porque aquí te refleja una situación más débil. Con relación al tipo de cambio, bueno, ya relacionándolo también con las remesas, el TEMEC definitivamente puede ayudar en el sentido de que brinde certeza en cuanto a lo que mencionaban Guillermo y Enrique sobre mecanismos de solución de controversias o incluso algunas cláusulas que permitan a los inversionistas poder rescatar el capital en el momento que haya alguna contingencia, si lo quieres llamar. Si el TEMEC realmente refuerza esa parte, podemos ver que no habría movimientos abruptos de capitales, no habría una salida significativa de estos porque realmente, de nuevo, el Estado de Derecho tiene que imperar para que el TEMEC pueda funcionar. Y si eso pasa, entonces las salidas de capitales no deberían ser tan elevadas, por lo que el tipo de cambio no debería haberse afectado por esta situación, ¿no? Aunado evidentemente a todas las demás variables como reservas internacionales, la línea de crédito flexible y otros más remesas que ayudan al tipo de cambio. Y bueno, por último, con relación a la guerra arancelaria que comentaste, pues bueno, más que una generación de controversias, yo creo que el TEMEC debe servir para precisamente no atravesar episodios de declaración unilateral de aranceles, ¿no? Principalmente por mandatarios, sin decir nombres. Tenemos claras algunos ejemplos donde se han podido decretar aranceles no tan solo contra México, sino contra un número importante de economías que definitivamente causan desbalances a nivel global. En tanto el TEMEC sea un instrumento de fuerza legal que te permita a ti evitar esas declaraciones unilaterales de aranceles, en ese sentido creo que el TEMEC está completo, por lo menos en la parte teórica, definitivamente debería evitar este tipo de guerras. Probablemente ya entremos a una discusión más adelante sobre si el contenido nacional, el 70% norteamericano en el caso de automóviles y demás, para no activar aranceles, bueno, eso ya es muy independiente, pero ahorita algo que ha afectado mucho es estos exabruptos en los cuales se han decretado aranceles simplemente por cuestiones de dominio que no responden a una situación económica real. No, pues te lo agradezco mucho, Ricardo, la verdad. Creo que eso que comentas en torno a la recuperación económica y la parte de cómo se está incentivando desde la parte de uno de los tres mercados, cierto modelo de apoyo que puede incidir obviamente en los factores de la producción, justo que estamos platicando, al no cerrar industrias, al poder recuperar y reactivar la parte de las MIPYMES. Es un tema que me gustaría abordar ahorita en la siguiente intervención por parte tuya. Sin embargo, me voy a orientar también un poco al tema regulatorio del nuevo tratado, particularmente en el ámbito laboral y algunos de los temas que mencionaste, también para poder dar unos brochazos de esos impactos macro. Pero si me lo permite, Enrique, le voy a ahorita hacer algunas preguntas. Y aquí, Enrique, obviamente, considerando que tenemos en este panel, y no voy a decir quién, un experto en Medio Oriente, y un especialista en política energética también, que tuvo mucho que ver ahí con algunos tratados y negociaciones. Ya está sonriendo, entonces nada más ahí para poner el spotlight. Hablabas un poco, Enrique, acerca de las industrias, y coincido contigo plenamente en que hay no solo una reconfiguración en la recuperación económica, sino obviamente en la vocación que el país orienta su política desde un ejecutivo hasta cómo se viene traduciendo todo esto en política pública, económica, y de ahí cómo obviamente se estructura el nuevo playing field, como dicen coloquialmente. Habiendo dicho eso y contemplando el sector automotriz, como bien lo dijiste, que quizá a nivel global producía 100 millones de automóviles, give or take, y está produciendo 60 o 70, y contemplando México como un bastión en el ámbito energético en cierto momento, que ahora vemos
un cambio quizá en esta visión. ¿Cómo ves tú este nuevo tratado en el marco de otros mercados, Enrique? Porque realmente aquí vienen muchas preguntas en torno a si realmente este nuevo tratado debería de ser nuestro máximo enfoque o si deberíamos de estar viendo otros mercados, como bien puede ser la relación con China, ¿no? Se ha platicado mucho acerca de explorar nuevos vínculos con Medio Oriente para explorar nuevos convenios en tono energético. Se ha platicado mucho inclusive con Rusia, ¿no? Explorar nuevos mercados como bien puede ser India. Y esto pues obviamente abre la frontera hacia un nuevo panorama de cuál debería de ser la importancia de este tratado en función al potencial que tienen otros mercados. Mira, la respuesta es todas las anteriores, ¿no? Todas las que dijiste, esas son correctas. Mira, hay dos temas que creo que los traemos en la mente los mexicanos desde hace mucho tiempo. Uno es, fuimos el país que más tratados de libre comercio, o al menos con más países, firmamos en un periodo de tiempo, ¿no? Luego, para algunos otros países nos fueron alcanzando y hasta nos superaron. Pero eso como que lo traemos en mente, decimos, bueno, México puede exportar realmente a todos los países de manera preferencial y eso es positivo y es cierto, ¿no? Ese es uno. Ahora, el segundo tema es que por muchos años nos hemos quejado de la falta de diversificación, ¿no? La palabra de diversificar mercados, incluso los mandatarios lo han dicho, los secretarios de Economía siempre lo traen como prioridad, etcétera. Y yo siempre decía, bueno, está bien, o sea, claro que hay que diversificar mercado y más cuando eres una empresa mediana exportadora o incluso grande exportadora, pues no le quieres vender todo a un solo país. Pero la realidad, Rolando, es que la realidad nos supera, ¿no? Hoy le exportamos a Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá juntos es el 81% de nuestras exportaciones, ¿no? Hace quizá 15 años les exportábamos el 85%. Es decir, en 15 años logramos reducir esta diversificación en 4 puntos porcentuales. ¿Y por qué es eso, Rolando? Bueno, pues si le vendemos 300,000 millones de dólares a Estados Unidos, pues un puntito porcentual son 3,000 millones de dólares, ¿no? Hay mercados en Asia a los que no les vendemos ni 100, ¿no? Entonces, vaya, a Canadá le vendemos 20,000, ¿no? O sea, no es tan fácil mover un punto porcentual. ¿Qué es lo que sí deberíamos de hacer? Pues deberíamos de estar creciendo Estados Unidos, como ha venido sucediendo. El comercio con Estados Unidos ha crecido en doble dígito en las últimas décadas, 11, 12%, lo cual hay que continuar haciendo eso, pero también hay que continuar creciendo los otros mercados. No me preocupa el tema que nuestra dependencia sea del 80% con Estados Unidos y Canadá. Me preocupa que nos estanquemos. Y la realidad es que a nivel global, pues los flujos comerciales, otra vez, como decía Ricardo, vienen a la baja. ¿Qué es lo que tienes que hacer si los flujos comerciales a nivel mundial vienen a la baja y la pandemia nos mete ahora en esta nueva normalidad en donde pues, los países se van a regionalizar más, el comercio se va a regionalizar más, las inversiones a lo mejor se van a quedar mucho más en una región? Pues es agregar mucho más valor a los productos que exportamos. ¿Cómo agregamos más valor a los productos que exportamos? ¿Cómo pasamos solamente de manufacturas sencillas a manufacturas mucho más avanzadas, mucho más tecnológicas? Pues evidentemente tiene que ver con el talento. Mientras tengas gente mucho más capaz de producir un bien con mucho más valor agregado, pues vas a ser capaz de exportar esos bienes. México, la pregunta es, ¿contamos en México con ese talento, sí o no? Yo creo que contamos con el volumen de jóvenes capaces de adquirir un conocimiento para aplicarlo en la manufactura, en tecnologías, etc. Desgraciadamente, México, de lo que sí no podemos jactarnos, hemos estado abiertos al mundo, a inversión, a comercio. Nunca hemos estado abiertos al mundo a talento, desgraciadamente. México es un país de 125 millones de habitantes que apenas 2 millones de ellos nacieron fuera de México y de los cuales 1.5 nacieron en Estados Unidos, ¿no?
no hemos logrado atraer talento de otras partes del mundo. Cuando nos comparamos contra una región como Silicon Valley, en donde el 45% de la gente es nacido en otras partes del mundo y el 90% de ellos son emprendedores, pues no hay forma. Y vaya, me fui al lado extremo, Silicon Valley, pero en Canadá es lo mismo. Toronto, Vancouver y Montreal son extranjeros. Te vas a la Florida y es lo mismo. En el propio Texas, pues viven 4.5 millones de mexicanos. No hemos sido capaces y no lo hemos aprovechado, desgraciadamente. Hoy es un momento para que México estaría aprovechando la movilidad que se va a dar a nivel mundial del talento por factores de riesgo, por factores de que las empresas ya no necesitan a la gente trabajando en sus oficinas, por el factor de que ya no quieren vivir en ciudades, metrópolis como San Francisco, Nueva York o Miami, y deberíamos de estar jalando talento. No lo aprovechamos los 3, 4 años de Donald Trump, en donde restringió la migración, las famosas H1B, visas pues, de gente talentosa que venían con trabajo a los Estados Unidos, aplicaban 600,000, otorgaban 180,000. Los otros 420,000 se quedaban en sus países, pudiendo haber llegado algunos de ellos a México, a ciudades como Tijuana, otra vez Ciudad Juárez, y aprovechar esa cercanía con Estados Unidos. Entonces, no sé si te revolví más, pero el tema de talento. Y déjame nada más, porque le preguntaste a Ricardo sobre el tema de remesas, y es un tema en el que sí, a mí, yo creo que es el tema que más me apasiona, el tema de las remesas, más que la inversión. Ahora, y el tema es que, mira, somos el tercer país que atraemos más, que jalamos o que se envían más remesas. Ahí siempre hay que hacer la diferencia. A ver, esto no tiene nada que ver con el gobierno ni facilita ni nada, al contrario, ¿no? Es gente que por algún motivo se fue de México, algunos de ellos por faltas de oportunidades, algunos por oportunidades en el exterior y algunos porque así lo desearon. Están mandando 37,000 millones de dólares, Rolando. Esto es más que la inversión extranjera directa. O sea, es el primer flujo ya de capital que llega a México, más que el turismo, evidentemente, y este año pues va a ser por mucho, ¿no? $340 en promedio es lo que una persona en Nueva York, aquí en Washington o en California manda a sus familiares. Pero lo que hay que ver más son a las regiones a donde llega, ¿no? Así como a Michoacán en el 2019 llegaron solamente 50 millones de dólares en inversión, llegaron 3.3 billones, o sea, 3,300 millones de dólares de remesa. Estos estados están viviendo de las remesas. Michoacán, Puebla, Guanajuato, Jalisco. Jalisco, Puebla y Guanajuato tienen algunos otros ingresos, pero Michoacán, por ejemplo, 3,300 millones de dólares en remesas en un año, y este año es lo que los va a mantener a muchas familias en vida, ¿no? No, es un tema, yo creo que muy relevante que mencionas, Enrique. Yo creo que le pegas a un clavo sensible, importante, que nos habla sobre, obviamente, quizá otros factores que contribuyen, que no son necesariamente directos o relacionados, pero es un byproduct al final del día del comportamiento tanto de un país como del otro. Y se siente directamente en las localidades, ¿no? Al final del día, Guillermo, una pregunta sobre ya enfocados en un estado, en Nuevo León y en Monterrey. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 2018, en torno a las 515 empresas extranjeras en Nuevo León, ¿no? Y particularmente en cuanto a la cifra, que más del 56% de ellas son de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves en torno al Telecán 2 o el famoso TMEC o USMC? ¿Cómo lo ves el crecimiento o el desarrollo, esta diversificación de la cual hablaba y contemplando el expertise, obviamente también en mercados que pueden ser complementarios para México, y entendiendo que la diversificación, como decía Enrique, es clave? ¿Tú cómo ves esta mezcla para Nuevo León? Y desde la cachucha de AmCham, porque realmente ahorita pues lideran el número de empresas que están en Nuevo León, ¿no? De Estados Unidos.
Sí, yo creo que marca de una manera muy clara la tendencia de todo el país. O sea, no hay una diversificación real de mercados que se note en las estadísticas. Por supuesto, la mayor cantidad de los negocios se hacen con Estados Unidos, pues porque es nuestro vecino, porque es el mayor mercado del mundo, porque hay una larguísima tradición de hacer negocios con Estados Unidos, porque se conoce, ¿no? Se conoce la regulación del otro lado, porque las autoridades locales alrededor de la frontera, por ejemplo, tienen una actividad muy colaborativa de manera histórica, ¿no? Los municipios y los counties de aquel lado trabajan de una manera muy en este enfoque de región, ¿no? De región binacional. Entonces creo que eso hace pues que, si bien hace todo el sentido, tiene todo el sentido económico diversificar los riesgos, todavía está muy concentrado el negocio en nuestro vecino, ¿no? Claramente, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver también pues, como lo decía, con la inercia de los negocios, ¿no? Esto, no solamente los inversionistas, como decía Enrique, sino en general la gente que hace negocios en el largo plazo, pues tiene una visión más transaccional de las cosas, ¿no? Si bien le está pegando ahora o en algún momento de su historia le pega alguna decisión gubernamental, sabe que esto pues, pasa en unos años y cambia, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes ventajas, a mí me parece, de la comunidad de negocios de Nuevo León es precisamente que tienen esta visión muy de largo plazo, ¿no? O sea, independientemente del gobierno que tengan, se organizan y trabajan de una manera muy funcional para seguir empujando la carreta, ¿no? A mí me sorprende mucho. Son como neutros a la actividad gubernamental, si se vale esa expresión, ¿no? Son bastante organizados y muy conectados con sus pares en Estados Unidos. Entonces creo que eso ayuda mucho. Ahora, pues ahí están las herramientas para diversificar, ¿no? Ahí están los tratados, ahí están los acuerdos para proteger las inversiones con 32 países. ¿Por qué no se usan? Pues precisamente porque hay la ley del menor esfuerzo, qué sé yo, ¿no? Es más riesgoso, quizá en la percepción de un empresario, empezar un negocio de cero que buscarle nuevos proveedores o buscar nuevos socios en el mercado que ya conocen. Mira, yo creo que muy atinado en muchos comentarios, Guillermo. Uno de ellos, la resiliencia que tiene el empresariado de Nuevo León y de Monterrey es ejemplar. Realmente tiene lo que decía Enrique, una visión a largo plazo, sustentable, que no es cortoplacista, que realmente ve las grandes tendencias. Y creo que eso viene muy complementado con lo que Ricardo comenta en torno a los ciclos. Y aunque estemos viviendo realmente una ciclicalidad bastante agresiva, pues realmente existen ciertas industrias que en su proceso de reconfiguración sí tienen este nuevo tratado como uno de los grandes pilares con los cuales van a construir. Y esto como pregunta para los tres, que es un poco dando ya un poco de cierre y muy agradecido con ustedes, que llevamos ya 51 minutos de conferencia y se ha pasado de volada. Me gustaría irme un poco más, algo que Guillermo comentó, pero que tiene que ver con la primera intervención de Ricardo y que yo creo que Enrique nos va a poder también complementar, tiene que ver con las reglas del juego, ¿no? Setting the rules of the game. Y esto bajo la premisa de, pues es muy complejo liderar una política industrial desde la óptica del empresariado cuando tienes un tablero de ajedrez y las piezas cambian sus movimientos cada semana o cada mes o cada 3 jugadas, ¿no? Si un peón de repente se vuelve alfil y el alfil empieza a hacer la función del caballo, pues obviamente se complica mucho el poder hacer planeación. Y entendiendo que vivimos en un entorno complejo donde han cambiado la forma inclusive en la que trabajamos, que es algo también que comentaba Guillermo, ahora estando en Zoom y con las tecnologías remotas, pues esto conllevará cambios radicales en cierto tema regulatorio también, como es la reforma laboral, ¿no? Y esto me quiero imaginar que tendrá implicaciones a nivel tratado de
cuáles deberían de ser las responsabilidades patronales, ¿no? Cuáles deberían de ser el liability que puede llegar a tener un empleado y dónde empieza la responsabilidad de una empresa, dónde termina y dónde empieza la del empleado si se encuentra en home office, por ejemplo. Eso es un gran tema. Y un tema quizá muy controversial en México, pero que en Estados Unidos y en Canadá está muy bien visto, puede ser el tema de la subcontratación, por ejemplo, o la tercerización. Inclusive en Estados Unidos, visto la tercerización y la subcontratación como un mecanismo para reducir o mitigar el riesgo transaccional o operativo de las empresas. En Estados Unidos hubo inclusive políticas centralizadas destinadas a apoyar la tercerización y la subcontratación desde una óptica como un WeWork para las empresas, ¿no? Y apoyando e incentivando a que la gente no despidiera a sus trabajadores. Por el otro lado, vemos un México complejo en ese ámbito, en un ámbito político, en un ámbito con regulación laxa. ¿Cómo ven? Y mi pregunta viene concreto a esto. ¿Cómo ven ustedes que el nuevo tratado pueda servir como una plataforma quizá para homologar un poco estas reglas del juego disparejas que aún tenemos? Y el ejemplo que puse de la subcontratación es uno claro, ¿no? Donde en Estados Unidos es una actividad extremadamente bien regulada, perfectamente bien identificada, estructurada, contemplada con mecanismo, y aquí en México muchas veces inclusive se sataniza, puesto que las reglas del juego no necesariamente están claras. Entonces, mi pregunta para los tres desde sus respectivas áreas es: ¿cómo ven este tratado como un mecanismo de ecualizar las reglas del juego? ¿Realmente lo ven como una posibilidad para nivelar el tablero o realmente es algo que vendrá o será complementario y toca a otros mecanismos el poder implementar esta regulación trifrontera? Empezamos, si quieren, diferente con Guillermo. Empezamos de atrás hacia adelante. Yo creo que el ejercicio de trabajar en estos procesos más homogéneos de los diferentes, entre México, Estados Unidos y Canadá, nació como iniciativa del propio sector privado que participaba en esos mercados y que enfrentaba costos por esa diferencia en la manera de regular, ¿no? Que tuvieras que cumplir con una certificación para un aparato telefónico que vendías en Estados Unidos o que vendías en México. Eso pues, te traía costos en tu estructura productiva, ¿no? Entonces, nació a partir del sector privado y yo creo que el tratado, uno de los grandes beneficios de esta modernización es precisamente que ataca esas nuevas barreras al comercio, ¿no? Ya que tenemos prácticamente todos los bienes liberalizados, que ya no pagan arancel, la siguiente generación de barreras está precisamente en la regulación. Cómo a través de una regulación, pues, materialmente obstaculizar la entrada de un producto, ¿no? Porque no cumple con cierta normatividad local. Entonces, el ejercicio de homologar está ya previsto en el TMEC a través de un capítulo de buenas prácticas regulatorias y de anexos sectoriales. Este ejercicio de los anexos sectoriales, por ejemplo, es muy interesante porque algunos de ellos vienen de una iniciativa trinacional, ¿no? De los sectores privados de los tres países para decir, a ver, necesitamos que se pongan de acuerdo los reguladores en esta materia para que podamos pues, bajarle a nuestros costos y facilitar la manera de hacer negocios, ¿no? Entonces, atacando esa nueva generación de barreras al comercio a través de estas disposiciones, yo creo que puede ser una manera de seguir incentivando mayores flujos de comercio en la región. Al final del día, este acuerdo es un acuerdo regional. Ahora se compite como en el mundo como región. Y una manera de competir como región es mejorando la competitividad desde un enfoque regional, ¿no? Tenemos un capítulo de competitividad ahí que es como una caja de sastre en donde le puedes proponer lo que se te antoje, ¿no? Prácticamente lo que dice el capítulo es, aquí hay un comité, mándenos ideas, ¿no? Para mejorar la competitividad. Entonces hay que aprovecharlo. Yo creo que ahora toca, ya pasó la historia de la negociación, ahora toca la implementación por los que están en la trinchera. Completamente. Muy agradecido, Guillermo. Yo creo que muy atinado. Gracias. Ya se tiene que aterrizar, ¿no? Gracias. Enrique. Rolando, yo cierro con 3 puntos. Mira, el primero es, desde mi punto de vista, creo que pasamos de tratados de libre comercio o de acuerdos bilaterales, trilaterales, que buscaban liberalizar el comercio, ¿no? Evidentemente el NAFTA lo que nos ayudó es a reducir
muchos aranceles en muchas industrias, a traer inversión, a crear estos flujos, a crecer estos flujos, etcétera. Y ahora pasamos me parece que a una etapa de mucho más enforcement, mucho más cumplimiento, ¿no? Ya está libre el comercio, o sea, ya las tasas, los aranceles entre México y Estados Unidos son bajísimos, con o sin tratado incluso, ¿no? Incluso con las reglas de OMC ya son muy bajas. Entonces ahora vamos a ver una etapa y vamos a ver a los funcionarios, a los políticos, a las instituciones buscando mucho más un cumplimiento, que es lo que estamos viendo en la parte laboral. Ahora, en cuanto a las reglas del juego, me parece que hay que también saber que hay reglas del juego, ya sabes, las locales de la ciudad, las estatales, ¿no? Los clubes de soccer distritales y luego regionales y luego pues ya las nacionales y las internacionales. Así estamos, la verdad, nosotros. En muchos de nuestras reglas del juego en México, pues muchas son reglas locales, que a lo mejor esto sí se permite aquí, pero a nivel federal no. Entonces, en las reglas federales, pues no se permite. Y en las reglas internacionales, y principalmente con Estados Unidos, lo que me parece también que cambió mucho en cuanto a las reglas del juego con Estados Unidos, Rolando, es que anteriormente, Guillermo no me dejará mentir en esto, los temas comerciales con Estados Unidos se veían en el track comercial, los temas económicos en el track económico, los temas migratorios en su cajón donde va, los temas de seguridad en su cajón donde va, medio ambiente en donde va. Con Donald Trump todo eso se disolvió, digamos que esos cajones y todo se enredó. Yo veo difícil que se vaya a desenredar incluso con una nueva administración. Los flujos migratorios que van a pasar de Centroamérica a México van a continuar. Probablemente la pandemia sí ha llevado a flujos menores, pero eso se va a reactivar porque hay mucha pobreza, hay mucho desorden político en Centroamérica y hay mucha necesidad de trabajo y van a querer cruzar. Probablemente en México también, ante la crisis económica, falta de empleo, vaya a haber muchos que van a querer migrar nuevamente hacia el norte y va a haber flujos de México hacia Estados Unidos. Los demócratas prevén, y hay un artículo muy interesante de Shannon O'Neill en el Washington Post que dice: la primera gran crisis del nuevo presidente o del segundo término de Donald Trump es una crisis migratoria con México. Punto. La primera gran crisis va a ser esa, ¿no? Y eso nos va a llevar a complicar la parte comercial. Y el tema energético nos va a llevar a complicar la parte comercial. Entonces vamos a seguir involucrados en estas nuevas reglas del juego que van a ser cambiantes. Hay que aprender a jugar esas reglas del juego y vaya, y no hay que tener una buena relación con nuestros socios comerciales, en este caso, pues Estados Unidos y Canadá, ¿no? Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que muy concretos y ya apuntados también para futura reflexión. Y estimado Ricardo, last but not least. Muchas gracias, Rolando. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que algo muy importante que nos está dejando esta entrada en vigor del tratado y su eventual implementación es los pasos que se han dado que son muy importantes. Honestamente, el primero, la reforma laboral, que fue prácticamente una condición para que el TEMEC se pudiera aprobar, es algo histórico. Yo honestamente no pensé ver la democratización de los sindicatos en mi vida. Y sobre todo como se venían manejando antes en este país, ¿no? Estás viendo una reforma donde realmente allá al trabajador se le está dando el lugar que más le corresponde en un entorno competitivo tan amplio como es América del Norte y con el porcentaje del PIB que representa a nivel mundial. Definitivamente aquí esta independencia que se da al trabajador de las decisiones sindicales, la aprobación de contratos colectivos, que el patrón no pueda interferir directamente en los asuntos laborales de estos gremios, es un paso que debe inspirar para seguir con más. Y yo creo que en ese sentido, a pesar de que las reglas del juego son muy difíciles, complejas y probablemente pues complicadas de seguir en un entorno como el que vivimos tradicionalmente en México, yo creo que pasos como el que dimos con la reforma laboral, incluso la intención de poder tener un tratado de medio ambiente en el TEMEC que te hable sobre energías, sobre la protección a la biodiversidad, que pueda dar campo, obviamente, a energías renovables, que estamos viendo cierta renuencia. Bueno, el TEMEC, con nuestro principal socio comercial, puede ser esa parte que impulse para que realmente podamos voltear a ver esas energías renovables. Sobre todo, si ahorita vamos a ver que uno de los dos candidatos probablemente retome la agenda contra el cambio climático que dejó el presidente Obama.
y que esta administración la dejó de un lado. Entonces, creo que es muy importante no nada más quedarse en eso. Ahorita estamos viendo también incluso, probablemente inspirados en obviamente el bienestar de la población, pero esta reforma al sistema de pensiones también ayudará a que los trabajadores tengan mayores incentivos de formalizarse, incluso si lo quieres ver así. Es impresionante que durante la pandemia hemos perdido más de 1 millón de empleos en el país, en el sector formal, porque si te vas al sector informal, las cifras oscilan hasta 10 millones de empleos perdidos de marzo a la fecha. Obviamente es una cifra muy difícil de determinar, pero mientras más podamos nosotros crear un marco jurídico que permita a los trabajadores entrar al sector formal, esto, además de beneficiar al gobierno con mayores ingresos por recaudación, pues también a ellos los beneficia en el largo plazo. Y es ahí donde este primer paso que dimos con el TEMEC, si le podemos meter la parte ambiental, la de protección de inversiones, realmente darle seguridad a esa parte, pues yo creo que este tratado no nada más tendrá un beneficio comercial ni económico, sino incluso social y, por supuesto, para el bienestar de toda la gente. No, yo te lo agradezco mucho, Ricardo. La verdad es que creo que hay coincidencias entre lo que dicen cada uno de ustedes tres en distintos ámbitos, obviamente, y con distintos matices. Una de mis frases favoritas y más de uso coloquial y cotidiano hoy en día, que me robo siempre de Churchill, que es nunca hay que desperdiciar una buena crisis, ¿no? O a crisis is such a good thing to let to waste. Al final del día, contamos ya con un mecanismo, con un vehículo, contamos con un instrumento que se ha trabajado y que también coincido contigo, Ricardo, se cruzaron ciertos hitos o milestones, coloquialmente también hablando, aprovechando el inglés y el español, y el Spanglish, que se cruzaron ciertos hitos que antes eran vistos con algunas reservas que se pudieran lograr. Y coincido plenamente con algo que comentaba tanto Guillermo como Enrique, de que el siguiente paso está en la implementación. No va a ser un poco de last mile effort y vamos a tener que ver cómo se aterriza todo este marco estructural y este andamiaje en ya la implementación a nivel local. Y creo que hay muchos puntos que se irán hilando, que tienen que ver desde cómo va comportándose la política pública en Estados Unidos posterior al ciclo electoral de noviembre. Creo que tendrá un gran impacto y es algo que puede quedar inclusive para otro foro, para otro panel, ¿no? Cómo viene este proceso evolucionando y cuáles son los impactos que un cambio radical a la derecha o a la izquierda pueda llegar a impactar el futuro de este tratado. Eso es una variable a considerar. Segunda, creo que otra variable a considerar es cómo se desarrollará el componente político también de este país en torno al 2021, que es un ejercicio de media administración donde sin duda habrá cambios estructurales, particularmente en el marco legislativo, que tendrá un impacto en lo que comentaba Ricardo. Y creo que existe un gran habilitador o un gran conector que va a ser el qué tan rápido existan también una salida de este claroscuro que ha sido la pandemia para poder ver realmente cuáles serán los verdaderos impactos que podremos capitalizar dentro de este gran tratado. Y a mí me da mucho gusto que los haya tenido de invitados en este panel de MIT. La realidad es que nos comimos todo el tiempo, nos lo chupamos. Me gusta que haya sido un poco más flexible y no rígido, de tiene 5 minutos y saca todo lo que pueda sacar. Desafortunadamente nos comimos el tiempo de preguntas. Tenemos ahorita conectados 56 participantes, que sí me encantaría, si ustedes están de acuerdo, tanto Guillermo, Ricardo y Enrique, el poder establecer vínculo con ellos para que pudieran, si tienen alguna duda, el poderla externar o compartir. Nosotros aquí como coordinadores del grupo les haríamos llegar ese contacto si nos lo permiten, a fin de poder explayar un poco más dentro de sus áreas de expertise, ya sea en un tema, pues obviamente personal, profesional o corporativo, que al final del día este foro de MIT pues está muy orientado únicamente a unir voluntades de lo que es el sector privado, el sector académico, el sector intelectual y el sector de reflexión, para obviamente brindar un espacio donde se pueda discutir todo sin prejuicio y
con mucha libertad de expresión académica y profesional también. Entonces, les aprecio enormemente que hayan estado en este foro con nosotros. Voy a hacer también, y esto posterior, si ustedes lo permiten, también podemos compartir con todos los participantes cierta información que ustedes permitan, quizá un correo electrónico, o quizá redes sociales o algún espacio de contacto. Eso ya se los haremos notar también en un pequeño documento. Y pues agradecer a todos los asistentes y participantes dentro de este webinar. Creo que es un foro muy enriquecedor que estará también a su disposición. Obviamente invitarlos a que puedan hacer extenso de todo el ecosistema que es de MIT, Sloan Management Review para México, que es el primer foro donde realmente tenemos la introducción al mercado nacional de una plataforma que sirve como un puente entre estos ámbitos académicos y profesionales, pero que pues esté ahorita a disposición de todos. Les agradezco mucho y pues quedo a sus órdenes para la siguiente ocasión. Me encantaría tener mesas un poco más picosas y ya meternos a la carnita. Sin embargo, 1 hora nos fue insuficiente, pero se los agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien y a todos muchas gracias. gracias. A todos. A ustedes, saludos. Un saludo, cuídense.